Y vamos a ver un poquito brevemente en qué consiste el ciclo de Carnot, el gran descubrimiento que va a terminar siendo la base de el descubrimiento del segundo principio de la termodinámica, ¿no? Perdón. Acá hay un diagrama del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot involucra a un gas, consta de 4 etapas. Este es un diagrama del ciclo de Carnot en la versión de Clapeyron, que fue un físico, ingeniero físico, algo posterior a Carnot, del cual vamos a hablar un poquitito después. Diagrama presión-volumen. Acá está presión y volumen. El eje presión vertical, el eje volumen horizontal. Entonces son 4 etapas. La máquina empieza en un estado inicial 1, en donde se produce una expansión isotérmica, o sea, a igual temperatura. ¿Cómo se produce? Porque durante esa expansión, ¿por qué es isotérmica? Porque durante esa expansión el gas está en contacto con una fuente de calor. Acá vamos a ver si está bien. Seguimos con la convención de que T1 es mayor que T2. Una fuente de calor. Acá, perdón, déjenme corregir una cosita. La expansión isotérmica se produce a temperatura T1, acá hay un error. Entonces acá T1 y absorbe una cantidad de calor Q1. Así que vamos a poner T sub 2 y Q sub 2. Y acá T1 mayor que T2. ¿Listo? Bueno, entonces, la expansión isotérmica, durante la cual absorbe una cantidad de calor Q1, ven acá está entrando el calor. Luego, en la siguiente etapa, va del estado 2 al estado 3, la siguiente etapa, la etapa 2, una expansión adiabática, significa una expansión durante la cual el gas está aislado térmicamente, ¿no? Y eso significa que no intercambia calor con el medio circundante, ni con la fuente 1 ni con la fuente 2. Este es el diagrama de lo que le pasa esta es la curva de lo que pasa en el diagrama presión-volumen. Luego, una compresión isotérmica, o sea, se pone en contacto con la fuente fría, se lo comprime, con lo cual al comprimirse se le entrega energía, ¿no? Por el trabajo realizado por la fuerza que lo comprime. Ahora, como está en contacto con una fuente térmica, entonces ese trabajo de compresión que normalmente lo debería calentar, como está en contacto con una fuente fría, no se calienta, sino que entrega esa energía ganada, la entrega de forma de calor, Q sub 2. Acá está el calor que sale. Y finalmente se lo deja, se lo vuelve a comprimir, pero en este caso adiabáticamente. Entonces, al estar nuevamente aislado térmicamente, esa compresión le ocasiona una temperatura, una elevación de temperatura. Entonces se lo comprime hasta que recupera la temperatura original. El resultado final de todo esto es que regresa a su estado inicial de presión y volumen, ¿no? Y temperatura. Bueno, entonces T1 es mayor que T2. Y la idea es que este ciclo se realiza de manera lo suficientemente suave y lenta, donde en realidad lento es sinónimo de suave en este caso,
Aunque bueno, uno podría hacerlo lento y sin embargo no, tardar mucho y hacerlo bruscamente, ¿no? Como pequeños movimientos bruscos. Acá es suave y lenta. Em, entonces, al hacerlo así, y esto lo observó Carnot, esto es garantía de que el proceso sea reversible. O sea que yo podría recorrer todas estas etapas en sentido inverso. Uno de los descubrimientos que de Carnot fue que si yo no lo hago en forma suave y lenta, yo no puedo recorrer estas etapas en sentido inverso. Muy bien, entonces, en la terminología, en la jerga, toda máquina que recorre el ciclo de Carnot se llama máquina de Carnot. La fórmula definitiva, se la cuento por ahora, que es la que va a ser encontrada por los sucesores de Carnot, digamos, la fórmula para la eficiencia máxima, que es la eficiencia de una máquina de Carnot. Pues por definición, una máquina de Carnot es una máquina que realiza el proceso en forma lenta y suave. La eficiencia está dada por la diferencia de temperaturas dividido la temperatura, acá digamos de la fuente fría. Uy, de la fuente caliente. Acá. Ahí. Donde la temperatura del denominador está dada en la escala absoluta, que todavía no estaba cabalmente descubierta en la época de Carnot. Aunque el número 273 ya había sido encontrado, como vimos en la otra clase anterior, pero bueno. Fíjense que la eficiencia, la fórmula para la eficiencia, es independiente de la escala que yo utilicé de temperaturas, ¿no? Porque hay un cociente de temperaturas. Es independiente de la escala, de la escala en el sentido independiente del tamaño del grado, de la unidad. Es independiente de la unidad de temperatura, pero por supuesto que no es independiente de la escala que utilice en cuanto al cero. ¿Dónde va a estar el cero? Si yo utilizara la escala de grados Celsius, esta fórmula no vale porque en el caso en que la fuente fría esté a 0 grados me daría una eficiencia infinita, cosa que no tiene sentido. Entonces, eh, si yo elijo una escala de temperaturas con el cero correcto, no importa la unidad de mi grado, ¿no? Entonces, lo que demostró Carnot es que cualquier motor térmico ideal, o sea, que trabaje así en forma reversible, cuasi estática, suave, que trabaje en dos dadas temperaturas, T2 y T1, para una dada cantidad de calor recibido va a tener que ¿cómo se llama? Va a entregar la misma cantidad de trabajo, independientemente de su naturaleza. Ese es el gran descubrimiento de Carnot. ¿Y por qué es esto, no? Fíjense que si hubiera dos máquinas térmicas ideales que tuvieran diferente eficiencia, o sea, dos máquinas reversibles, ¿no es cierto? Eso es una máquina ideal, una máquina reversible. Que tuvieran dos diferentes eficiencias, o sea, para una dada cantidad de calor consumido, produjeran dos cantidades de trabajo diferentes, o pongámosle omega prima y omega, perdón, W prima y W, donde, por ejemplo, W prima lo elijo como el mayor trabajo. Entonces, yo podría utilizar el motor que produce omega W prima, o sea, mayor trabajo, eh, podría utilizar ese motor para impulsar el motor que tiene menor producción de trabajo y hacerlo en reversa, ¿no? O sea, hacerlo en reversa, que tiene menor de trabajo, hacer esto que lo recorra en reversa, entonces aplicar el motor del otro, el trabajo del otro motor, ¿no? En este tramo, ¿no? Los invito a que ustedes hagan la cuenta, claro, cuando yo lo hago en reversa,
lo que hago, lo que hago es, acá tengo que corregir, es Q1 acá, bombear calor en sentido contrario, el Q1, de esta manera, perdón, vamos a sacar acá este punto, de esta manera lo que tendría es que eh, el otro motor volvería a su nivel térmico original en, en la temperatura del superior, y lo que tendría sería una producción neta de trabajo, o sea, una conversión neta de calor en trabajo, lo cual es imposible, porque entonces eh, ambas máquinas en tándem constituirían una nueva máquina, ¿no? Eh, con producción neta de trabajo, o sea, con eficiencia 1, en violación a la propia fórmula, ¿no? Entonces, esta es otra forma de entender por qué las máquinas térmicas, su eficiencia depende, es la misma, su eficiencia máxima es la misma, dadas las temperaturas de la fuente fría y la fuente caliente. Esto los invito a que ustedes hagan la cuentita, pero bueno, es fácil de hacer. Entonces, bueno, yo creo que hay varios descubrimientos en uno acá, en la obra de Carnot. Una es la eficiencia, la máxima eficiencia independiente de la naturaleza del gas y de la máquina. Y la otra es que esa máxima eficiencia se produce solo cuando el proceso es reversible, o sea, cuando se puede hacer eh, en sentido inverso, que a su vez solamente es posible cuando el proceso se hace de manera lenta. ¿Mm? Lenta significa que no haya movimientos bruscos y que el sistema físico involucrado esté en equilibrio térmico, o sea que nunca haya un aumento brusco de temperatura que haga que em, dos cosas, o bien que la temperatura no se pueda definir una temperatura uniforme en el interior del gas, por ejemplo, ¿no? Donde todavía haya que esperar a que las distintas partes del gas se pongan en equilibrio térmico, o bien eh, cuando está en contacto con el reservorio térmico, que haya momentos en donde el gas está a una diferencia finita de temperatura con el reservorio con el cual está en contacto térmico. Entonces, esto es el otro gran descubrimiento de Carnot, que para que la máquina sea reversible tiene que estar en constante equilibrio térmico, y para eso tiene que evolucionar cuasi estáticamente, o sea, en forma lenta. ¿Qué significa lenta? Que los tiempos macroscópicos de los movimientos macroscópicos de la máquina sean mucho más largos que los movimientos microscópicos que involucran hoy, en nuestra visión moderna, ¿no? No es que esa visión no tuviera Carnot, que los movimientos microscópicos que involucran los tiempos de puesta en equilibrio de un sistema termodinámico internamente o con su eh, reservorio térmico en caso de estar en contacto con uno. Bueno, lamentablemente, em, esto, bueno, ya lo habíamos dicho, déjeme corregir. Digamos, ya lo habíamos dicho, con lo cual como ponemos en contexto, ¿no? Este trabajo lo presentó un año después de que murió su padre. Dentro del mundo ingenieril francés recibió rápidamente buenas críticas, pero claro, digamos, luego fue olvidado. ¿Por qué fue olvidado, no? El tema era que la revolución de Carnot conceptual había sido formidable, pero el estilo de escritura eh, era un estilo de escritura semipopular, o sea, un, est- un estilo con muchas palabras y pocas fórmulas. Entonces, la idea era, él quería acceder a un gran público de ingenieros,
pero las ideas que estaban puestas ahí eran muy teóricas, porque no hablaba justamente de máquinas concretas, hablaba de máquinas teóricas. Entonces como que era un lenguaje semi-popular, pero de ideas muy abstractas. Entonces posiblemente eso ocasionado que no eh, fuera tan entendido y sobre todo que no haya trascendido inmediatamente las fronteras de Francia, ¿no? Lamentablemente, en 1831, o sea, tenía 35 años, creo. O sea, se me da cuenta cuando nació en 1796. Entonces, em, a los 35 años, ¿no? En 1831 contrajo escarlatina, le ocasionó fiebre cerebral, en sus dichos, o en la tecnología de esa época. Eh, por suerte se recuperó, convaleció durante un tiempo en el campo, pero al año siguiente eh, estaba estudiando los efectos de una epidemia de cólera que había asolado París y lamentablemente lo contrajo la enfermedad y murió en pocas horas. Y eso hizo que un montón de cosas que hizo luego de publicar, digamos, piensen que habían pasado 7 años desde la publicación de su obra, ¿no? De la potencia motriz del fuego. Ah, em, Muchos de los manuscritos que tenían en ese momento de sus investigaciones posteriores fueron quemados inmediatamente, porque en esa época lo que se acostumbraba es cuando moría alguien de cólera, se quemaba todos los objetos con los cuales hubiera estado en contacto. ¿M? Entonces, bueno, quién sabe cuántas cosas se quemaron, cuántos manuscritos se quemaron, de los cuales nunca vamos a saber, ¿no? Em, bueno, y volviendo entonces, como les dije que les iba a mencionar a Clapeyron, que era un físico e ingeniero ferroviario, Émile Clapeyron, que había sido compañero de clase de Carnot, ¿no? En la École Polytechnique, fue quien primeramente rescató la obra de Carnot. em, y entonces lo que hizo fue, digamos, fíjense que en 1834, fíjense que Carnot digamos, falleció em, 3 años antes. Entonces, 3 años después del fallecimiento de Carnot, en 1834, Clapeyron publica en el Journal de l'École Polytechnique, la publicación de la École Polytechnique, em, publica las ideas de Carnot, em, pero con un lenguaje más matemático, en donde traduce, en realidad acá, eh, estas ecuaciones, de ecuaciones, no necesariamente diferenciales, perdón por la corrección, en tiempo real. Em, en donde, bueno, con un lenguaje más claro, formal, matemático, escribe las ideas de de Carnot en relación a la eficiencia de una máquina ideal. Entonces, esta es la cadena, porque después este artículo de Clapeyron, en francés, es traducido al alemán y al inglés, ¿no? Que es cuando va a ser leído en la década de 1840 por los físicos Rudolf Clausius en Alemania por su parte y William Thomson en el Reino Unido por su otra parte, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar eh, en breve. Acá les termino con esta imagen, ¿no? De la tumba de Sadi Carnot, está en el cementerio francés de Ivry-sur-Seine. Esto está en las afueras de París, de hecho está a pocas cuadras del límite de la ciudad de París, ¿no? El límite legal, digamos. El cementerio, acá está la lápida, en donde, bueno, Leonard Sadi Carnot, capitán, bla, bla, dice fundador de la termodinámica. ¿Ok? Acá está la lápida de Carnot. Muy bien, sigamos adelante.
Pero antes de adentrarnos en los descubridores de la entropía, y por lo tanto continuadores de esta revolución iniciada por Carnot, vamos a hablar de quien justamente descubre, porque acá, digamos, una de las cosas por las cuales Carnot no pudo terminar su revolución fue, primero, que se murió muy joven, y segundo, que seguía adherido al concepto de calórico o de calor como sustancia, ¿no? Y vamos a hablar de Benjamin Thompson, no confundir con William Thomson, que es de quien hablaremos más adelante, que es el Thomson de acá, William Thomson. Este es Benjamin Thompson, conde de Rumford. Vamos a ver por qué conde de Rumford. Una vida muy azarosa, muy aventurera. Ya creo que solamente con ver en dónde nació y en dónde murió, indica que fue muy variada su vida, porque nació en un pueblo llamado Woburn, en Massachusetts, Estados Unidos, 1753, y falleció en París en 1814. ¿No? ¿Por qué lo mencionamos en esta historia? Porque justamente Benjamin Thompson fue quien se dio cuenta que el calor no es una sustancia, es una propiedad. Bueno, acá hay una pintura de Benjamin Thompson, de una pintura eh, de Gainsborough, de 1783. Bueno, entonces, como le digo, ¿cómo se dio cuenta de esto? De proponer que el calor es una propiedad, y no cualquier propiedad, es una medida del movimiento del cuerpo caliente, y no es una sustancia especial. Y eso lo hizo a partir de analizar experimentos en una fábrica de cañones. Pero todavía vamos a hablar algo más de la vida de él antes de entrar en esa fábrica de cañones. Bueno, él eh, tuvo un origen humilde. A los 13 años fue aprendiz de un comerciante en la cercana Salem, cercana a Woburn. Y una de las características más notables, o si quieren, una de las capacidades más notables de Benjamin era en las relaciones públicas y, sumado a su inteligencia natural, relaciones fructíferas. Le interesó siempre la ciencia desde joven, desde niño, y era muy entrador. Em, entonces, bueno, por un lado, incursionando en en el mundo del comercio, pero luego, a los 16 años, en 1769, luego de que había tenido una lesión y se recuperaba en su ciudad natal, en Woburn, trabajó para un comerciante de Boston, pero luego se hizo aprendiz de un médico, como ayudante de un médico, y entonces mientras trabajaba de ayudante de un médico, hizo experimentos sobre el calor. O sea, ya antes de cumplir 20 años ya hacía experimentos sobre el calor. Hay un montón de detalles que no vamos a entrar en detalles de su vida, pero teniendo 19 años conoció a una tal Sarah Rolfe, que era perteneciente a una familia rica. El padre había sido ministro y esta Sarah Wolf era una joven viuda cuyo anterior marido le había dejado una propiedad digamos, en una localidad cercana, Concord, en New Hampshire. Esa propiedad se llamaba Rumford. Y bueno, cómo fue que que se conoció y se casó con esta rica heredera, no lo desconozco, pero lo cierto es que terminó siendo muy joven ya una persona acaudalada, ¿no? Em, Ahora, a nivel político tenía ideas inconvenientes, ¿no? Para su entorno norteamericano, ¿no? Su entorno de Massachusetts y de New Hampshire, ¿no? O sea, piensen que él nació en 1753, en la década de 1770 se estaba gestando la revolución de la independencia norteamericana, ¿no?
Bueno, Thompson no tuvo mejor idea que oponerse eh, a esta revolución, a punto tal que en una oportunidad una multitud de los independentistas atacó su casa, con lo cual lo que hizo fue escaparse y se pasó al bando británico y en ese acto, digamos, abandona a la esposa, ¿no? Para nunca más volver a verla. Eh, con lo cual se puso a trabajar para el ejército británico, ya tenía cierta experiencia eh, con sus experimentos, y en el ejército británico empezó a hacer experimentos con pólvora. Parece que, fíjense, que su formación fue para nada formal, valga la redundancia. Em, Estos experimentos con pólvora los publicó en 1981, o sea, tenía 28 años, nada menos que en la publicación de la Royal Society, o sea, en la publicación más prestigiosa británica, la Philosophical Transactions of the Royal Society. Em, Cuando terminó la Guerra de Independencia, directamente se fue a Londres y ya con una importante reputación como científico, hizo lo que era evidente que iba a terminar pasando, se nacionalizó inglés, y accedió a un cargo oficial del Estado británico como subsecretario de Estado, el ministro de las Colonias. Ahora, luego, evidentemente una persona bastante inquieta, se fue a Alemania como ministro de guerra en Baviera y ahí fue, digamos, o sea, digamos, contratado por sus conocimientos de guerra y ayudó a reorganizar el ejército alemán, a hacerlo más eficiente y le otorgaron el título de conde, conde de Rumford. ¿Se acuerdan que la propiedad de la joven viuda esposa abandonada posteriormente, ¿no? Se llamaba Rumford, bueno, le dieron el título de conde de Rumford eh, y, y bueno, ahora entremos entonces a eh, cómo entra, digamos, su descubrimiento o sus ideas sobre, o sus dudas acerca del calórico como sustancia. Bueno, porque él observó, digamos, en el mundo de la guerra, el calor que se produce de la fricción, ¿no? El calor que se produce mediante la fricción, por ejemplo, de una bala cuando atraviesa un cañón, ¿no? Evidentemente es muy distinto al calor que se produce con una reacción química. Eso él lo notó. Piensen que, eh, y acá vale, digamos, la aclaración nuevamente, ¿no? En las transformaciones químicas lo que se creía era que había una sustancia llamada flogisto que muchas veces intervenía en las reacciones químicas pasando de un elemento a otro. Ahora, el calor o el calórico era otra sustancia que aparecía en, eh, en procesos térmicos que no necesariamente involucran, desde nuestro punto de vista moderno, a reacciones químicas. Y eso ya el propio Benjamin Thompson, conde de Rumford, ya lo observaba. Por ejemplo, supervisando la fábrica, la fabricación de municiones en una fábrica en Múnich, em, cuando se perforaban los cañones con el hierro, digamos, se preguntaba por qué se calienta el hierro. Incluso cuando el perforador es romo, o sea, tiene la punta roma, ¿por qué el hierro se calienta tanto? Si lo que está ocurriendo son choques. ¿Por qué? O sea, choques de hierro contra hierro y fricciones de hierro. Entonces, ¿por qué esos movimientos mecánicos calientan, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el calor? Si al fin y al cabo, eh, a priori el perforador de los cañones
está frío, el cañón antes de ser perforado está frío, y de repente, al final, terminan calientes ambos. ¿De dónde salió ese calor? Si ambos estaban fríos. Eh, y ahí es donde empieza a sospechar que el calor no es una sustancia. Eh, por ejemplo, otra cosa que hizo era como para atacar el problema de distintas maneras. Vio, bueno, a ver, ¿será que el calor pesa? Entonces, eh, bueno, una de las cosas que hizo fue darse cuenta que no. O en todo caso, si pesa, pesa mucho menos que tanto. Por ejemplo, otra cosa que examinó fue la posibilidad de que los cuerpos pudieran tener eh, una mayor capacidad para este hipotético calórico cuando son un único bloque, que cuando están divididos en fragmentos. Esto como para explicar, digamos, por qué se libera calor cuando se perfora un cañón. Por ejemplo, em, al perforar un cañón se forman una gran cantidad de virutas de metal, ¿no? Entonces, digamos, ¿no será que em, cuando está en un bloque tiene mayor capacidad de albergar digamos, calórico que cuando se transforma en virutas, ¿no? Ahora, ¿qué hizo para descartar esto? Bueno, en todo caso, lo que hizo fue pesar, eh, hizo dos cosas en realidad. Primero, medir la capacidad calorífica de un bloque, ¿no? de hierro, y luego medir la capacidad calorífica de un conjunto de virutas del mismo metal que pesara igual. Y encontró que era la misma. O sea que yo, con una cantidad de calor que entrego a un kilo de hierro y a un kilo de virutas, la temperatura que adquieren es la misma, ¿no? Con lo cual, eh, la capacidad calorífica parecía ser la misma, ¿no? Eso por un lado. Entonces, eh, si es la misma, entonces, eh, cuando el bloque de hierro se transforma en virutas, no debería haber desprendimiento de calor. Al menos por la propia hecho de transformar en virutas. Distinto es que en el proceso de transformación en virutas haya energía agregada. Ahí sí va a haber posiblemente una liberación de calor, pero no por el propio hecho de transformarse en virutas. Em, y la otra pata, como les decía, era comparar el peso de cuerpos calientes con pesos cuando se enfrían. A ver cuánto pesa el supuesto calórico, ¿no? Bueno, el resultado fue que no pesa nada. O sea, em, esto lo publicó en otro artículo también en la Philosophical Transactions of the Royal Society. El artículo se llamaba eh, Una investigación experimental. Vamos a. Esta, ¿no? Una investigación experimental acerca de la fuente de calor cuando es excitada por fricción. Bueno, obviamente en todo trabajo serio, como este que era serio, la conclusión seria científica no es decir no pesa, sino decir si pesa, pesa menos que tanto. Y eso fue lo que dijo él. Él dijo que una caloría em, no puede, digamos, si pesa algo, no puede pesar más que 0,00013 gramos. O sea, pensemos décima, centésima, milésima, 10 milésima. O sea, no puede pesar más que una 100 milésima de gramo. ¿Mm? Bueno, hoy en día sabemos, ya después de la revolución relativista de Einstein, que la energía tiene un equivalente en masa, por la fórmula famosa E igual a mc cuadrado. Los resultados de Benjamin Thompson eran correctos porque de hecho el, el equivalente de masa de una caloría es esto que está acá. O sea,
digamos, décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima, 10 millonésima, 100 millonésima, 1000 millonésima, 10.000 millonésima, 100.000 millonésima. O sea, una caloría pesa 4 100.000 millonésimas de miligramo. ¿Ok? Eso es lo que pesa una caloría. Bueno, un fragmento de ese artículo, el conde de Rumford nos escribe: ¿qué es el calor? No puede ser una sustancia material. Me parece difícil, sino absolutamente imposible, imaginarme que el calor sea otra cosa que aquello que en este experimento, perforación del cañón, estaba siendo suministrado continuamente al trozo de metal cuando el calor aparecía, a saber, movimiento. Y esto es muy destacable, por eso es que lo hemos incluido, el conde de Rumford, en nuestra historia de la ciencia, en particular de la física, la termodinámica, que es descubrir que el movimiento se transforma en calor y por lo tanto el calor es movimiento. ¿Mm? Ahora, ¿movimiento qué? Y esto seguramente ya lo pensaba, que es movimiento microscópico. Movimiento microscópico. O sea que lo que ocurre cuando yo golpeo un trozo de metal y lo caliento es que el movimiento macroscópico de mi martillo se transforma en movimiento microscópico, ¿no? En el metal del cañón. Y esto por eso hace que Benjamin Thompson merezca una historia, un lugar en la historia, ¿no? De la ciencia en general. Hay una cosa, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis em, conceptual, ¿no? Em, para ver lo significativo de esto y cómo se va creando, entre comillas, el caldo de cultivo o la situación para que se descubra el principio de conservación de la energía. Y esto tiene que ver con la relación entre transformación y conservación. Bueno, hasta ahora hemos visto, ¿no? En esta unidad, y vamos a seguir viendo, porque todavía falta recorrer un largo camino de esta unidad, descubrimientos termodinámicos químicos. Esto ya vimos varios. Vamos a ver descubrimientos eléctricos y magnéticos. Y vamos a ver que están relacionados entre sí. Eventualmente se pueden relacionar. Desde nuestra perspectiva moderna, esta relación involucra a un concepto que en esa época todavía no estaba afianzado, que es el concepto de energía. Como vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de mucho, en las décadas de 1820 y 1830, aparte de los descubrimientos de Carnot, termodinámicos, ya estas, fíjense que Benjamin Thompson, que lo hemos incluido ahora, en realidad involucra años anteriores a Carnot. Lo que pasa es que lo hemos comentado ahora porque estas ideas todavía no se habían afianzado ni siquiera en el propio Carnot. La idea de que quizá el calor no sea una sustancia, ¿no? Em, Ahora, en estas décadas, 1820 y 1830, había avances importantes en el mundo de la electricidad y el magnetismo. En particular, ya hacía varios años que había sido inventada la celda eléctrica, la pila, por Alessandro Volta, en 1800. ¿Y qué hace una pila? Produce efectos eléctricos a partir de efectos químicos. O por ejemplo en 1820, cuando Hans Christian Ørsted, observó por primera vez efectos magnéticos producidos por corrientes eléctricas. O sea, como una corriente eléctrica desvía la aguja de una brújula, ¿no? O sea, una relación entre corriente eléctrica y magnetismo. Por supuesto que
en lo que respecta a la relación entre magnetismo y fuerza mecánica, ya desde mucho antes se sabía que los imanes pueden mover cosas, ¿no? Eh, perdón. O sea que hay una relación entre, vamos a llamarla fuerza magnética y fuerza mecánica, ¿no? Entre, em, digamos que o en términos más modernos, que la energía magnética se puede transformar en energía mecánica. Y, por supuesto, la energía mecánica se puede transformar, o uno puede lograr efectos eléctricos mecánicamente. O sea, frotando ámbar puedo producir electricidad, puedo cargar eléctricamente un peine de ámbar, por ejemplo. Eh, entonces, digamos, en estas décadas, 1820 y 1830, hay en mente, quitando la palabra energía, no con la palabra energía, sino con la palabra efectos, ¿no? Uno podría decir efectos químicos que están relacionados con efectos eléctricos, que a su vez están relacionados con efectos magnéticos, o que pueden producir efectos magnéticos, que a su vez pueden provocar efectos mecánicos, que a su vez pueden provocar efectos eléctricos, etcétera, ¿no? Y volvemos acá y podemos. Acá lo escribí con la palabra energía, pero la palabra energía todavía no estaba establecida en el mundo científico, ¿ok? Eso es algo que em, va a haber que esperar eh, un poco. Bueno, me parece que este es un buen momento para terminar acá, porque ahora viene toda una larga y muy interesante historia que involucra justamente el descubrimiento de la energía y de su conservación. Así que bueno, nos veremos la próxima.